Bueno, muy buenas noches a todos ustedes. Es muy grato para mí participar y presentar este foro tan importante referido a la minería. Nosotros creemos que hay muchas críticas con relación a la forma como se ha manejado la minería por el gobierno y la verdad es que hay mucho de fundamento para la crítica, ¿no? La minería es quizá la más natural forma de hacer empresa en el Perú, porque estamos llenos de montañas y llenos de riquezas minerales que desgraciadamente pues, no han sido siquiera explotadas, ¿no? Y además para ciertos proyectos se requiere dinero ingente, muy alto, y que eso complica más las cosas. El gobierno, en general los gobiernos, no han sido muy prudentes en cuanto al apoyo a la minería. Y eso está muy mal, eso es un perjuicio para todos nosotros. Y por eso es que hemos decidido hacer este foro el día de hoy, para poder conversar con especialistas como ustedes tres, ¿no? En este tema, para que nos ilustren y sobre todo que ilustren al mundo legal y a las personas interesadas sobre un tema de plena actualidad como es el tema minero. Le cedo el uso de la palabra para que inicie al doctor Luis Carlos Rodrigo Prado, después Berna Roxana y después el tercero. Luis Carlos, tienes el uso de la palabra. Eh, muchas gracias a la Academia Peruana de Derecho por la invitación para participar en este foro. Un gusto estar con todos los coexpositores y miembros de este panel que estamos teniendo en este momento. Yo creo que lo que se acaba de decir es correcto. El Perú es un país milenariamente minero. Ya las culturas preincaicas trabajaban los metales y los minerales y en consecuencia es una actividad intrínsecamente vinculada al desarrollo del Perú como nación. Y más aún me atrevo a decir que en realidad el ser humano está ligado en su desarrollo al manejo y uso de los distintos minerales y metales. Por eso, de la edad de piedra pasamos a la edad de bronce y a la edad de hierro, y hoy en día todos los minerales que son indispensables para la era digital que vivimos, y que gracias a Dios nuestro país tiene una riqueza mineral inigualable. Tenemos una diversidad de minerales que muy pocos países tienen, y adicionalmente, en este momento, tenemos una potencialidad inmensa para desarrollar nuevas operaciones de talla mundial, por ejemplo, minerales como el cobre, que son indispensables para todas las energías renovables, la energía solar, la energía eólica, para los autos eléctricos, para todo lo que es el futuro de la humanidad. Y en consecuencia, ese estigma de no queremos minería, minería no, agua sí, en realidad es un absurdo. El hombre, el ser humano, se ha desarrollado en conjunción con el aprovechamiento de los recursos naturales y en particular de los recursos minerales. Y en el Perú esto es más cierto que en ningún otro lugar del mundo. En consecuencia, lógicamente, nuestro desarrollo ha venido siendo dinamizado por la actividad minera desde hace décadas. Particularmente este gran desarrollo que ha habido en los últimos 30 años tiene una relación directa con la actividad minera que no se puede negar. Sin embargo, también tenemos que ser conscientes y admitir que este mismo desarrollo de la actividad minera y esta contribución inmensa que la industria y la actividad minera le realiza al Perú va de la mano con la generación de expectativas, de ilusiones que muchos pobladores de las zonas más apartadas y pobres del país tienen por considerar que esta es una oportunidad
para salir de esa situación tan negativa en la que el Estado los ha postergado y los ha tenido durante décadas. Y en consecuencia, personalmente creo que uno de los grandes problemas que tenemos en el país es que ese desamparo en el que el Estado ha tenido a poblaciones muy pobres y muy alejadas, y que a su vez es, como se ha mencionado hace un momento por el doctor Ferrero, una de las situaciones que continúa ocurriendo y también deja desprotegida a la actividad minera, genera esta situación en la que poblaciones que no tienen sus mínimas necesidades adecuadamente resueltas ven a la empresa minera como la única opción para conseguir eso que todos quisiéramos, que todos los pobladores del Perú tuvieran: salud, educación, infraestructura mínima para poder vivir decentemente. Y entonces se empiezan a generar estas tensiones que hoy son más evidentes que nunca, porque el gobierno efectivamente ha dejado desprotegida la minería. En Las Bambas, en Cuajone, en operaciones que le generan al Perú inmensos ingresos, no solamente en divisas, sino en impuestos y aportes, ya que cualquier empresa minera de ese nivel normalmente está aportando alrededor del 50% de su renta a el gobierno central, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, en adición a los esfuerzos de responsabilidad social que todas estas empresas que listan en la bolsa de Lima y en bolsas internacionales tienen que cumplir. No es simplemente un acto de bondad o un acto simplemente de desprendimiento. Es una necesidad para conseguir financiamiento a fin de invertirlo en proyectos mineros. Es indispensable cumplir con lo que, por ejemplo, se llama los Equator Principles, que son exigencias que el Banco Mundial introdujo y hoy todos los bancos a nivel internacional exigen en relación con temas socioambientales para financiar cualquier proyecto minero. En consecuencia, justamente estas empresas de talla mundial que cumplen con los más altos estándares ambientales, sociales y laborales y que le dan al país la posibilidad de tener obreros muy bien pagados, que realmente tienen ingresos muy elevados comparativamente con cualquier otra industria. No cabe duda que la minería genera ingresos muy altos gracias no solamente al tema de que las empresas tienen un estándar, las empresas me refiero multinacionales, de gran minería y de mediana minería muy altos, sino que adicionalmente tienen el importantísimo ingreso por la participación en las utilidades, que sin duda genera verdaderos ingresos importantes para los trabajadores, lo cual está muy bien. Pero con ese escenario, lo que no es ni lógico ni adecuado es que se estigmatice a la minería como una industria que contamina, que no respeta los derechos humanos, que no respeta los derechos laborales, cuando en realidad eso ocurre con la minería ilegal, con la minería informal, eventualmente con alguna empresa minera a la que hay que sancionar y justamente separar la paja del trigo. Es decir, si hay empresas que no cumplen adecuadamente con sus obligaciones legales, indudablemente deben ser sancionadas. Pero la gran mayoría realmente cumple con esas obligaciones, contribuye a el desarrollo del país de manera directa. Hay estudios que muestran que por cada empleo directo que genera la minería, a su vez genera entre 7 y 9 empleos indirectos. Hoy en día, por lo tanto, se estima que por lo menos 2,5 millones de familias dependen de la actividad minera.
lo cual simplemente asumiendo que son 3 o 4 miembros por familia, y posiblemente me quedo corto, estamos hablando de un casi tercio de la población que de manera directa o indirecta se beneficia o se relaciona con la actividad minera. En consecuencia, lo primero que creo que tenemos que tener claro es que es absurdo, es ilógico, es inmaduro hablar siquiera de un país sin minería. Lo que necesitamos es hablar de un país con una minería moderna, eficiente y que cumple sus obligaciones, como lo hacen muchas de las empresas líderes que tenemos en el país. Y eso es algo que, mirando al futuro, es indispensable, como repito, porque el desarrollo del cobre en particular, pero en general de la gran riqueza mineral que tenemos, es lo que nos va a permitir convertirnos en un país del primer mundo. Y lo que tenemos que entender es que sobreregulando, sobreexigiendo, no vamos a conseguir que eso ocurra. Hoy el propio Ministerio de Energía y Minas señala que hay por lo menos 53.000 millones de dólares en proyectos mineros que no se han ejecutado todavía. Y hay algunos que continúan generando no el rechazo de la población cercana, como se pretende sostener, sino más bien el de las poblaciones de alrededor de la zona de influencia, que quieren ser consideradas parte de la zona de influencia. Es una manera, como digo, de buscar esa oportunidad para salir de la situación tan pobre y tan terrible que tenemos. Y esto, lamento tener que decirlo, pero se debe en gran parte, no exclusivamente, pero en gran parte, a la incapacidad que han tenido los gobiernos de los últimos 40 años, diría yo, en aprovechar los ingentes recursos que la actividad minera les ha generado. Hoy vemos cómo gobiernos regionales, gobiernos locales, tienen cientos de millones en sus cuentas, aquellos cientos de millones que no se han robado o no han sido objeto de corrupción, y que en adición a eso no han sido ni siquiera gastados o destinados a inversiones adecuadas. A mí personalmente me genera mucha ilusión haber sido parte, por ejemplo, del proyecto Antamina desde que se generó el inicio de la exploración a mediados de los años 90. Yo soy parte del directorio de Antamina desde el año 97 y conozco San Marcos, que es el pueblo más cercano a la operación, y toda la zona donde se desarrolla el proyecto Antamina, y es realmente increíble cómo es una zona donde, por ejemplo, San Marcos era un pueblo pequeño cuyo presupuesto anual antes de la llegada de Antamina, entiendo que eran alrededor de 20.000 soles al año. Hoy tiene un presupuesto como gobierno local de la Municipalidad de San Marcos de más de 80 millones de dólares al año. Y es por eso que lamentablemente ese es un ejemplo en el que tenemos varios alcaldes fugados, algunos presos, otros asesinados, porque ese nivel de cambio, de riqueza, de una situación de pobreza absoluta, hablando en términos institucionales como municipalidad, de 20.000 soles al año, pasar a 80 millones de dólares al año, es muy difícil de manejar. Y lamentablemente no tenemos ni las instituciones ni la estructura que los gobiernos regionales y locales en particular deberían tener para poder utilizar adecuadamente esos fondos que tienen. Entiendo que he llegado al límite de mi tiempo. Lo único que quiero es transmitir que la minería es una actividad indispensable para el país y que tenemos todas las posibilidades de llevarla adelante de manera adecuada y apoyando a que esa inversión se concrete para beneficio de todos los peruanos. Muchas gracias. Si el señor presidente de la Academia me permite intervenir en sí, pero cuidado con el tiempo, por favor. Sí, claro, pero entiendo que soy el moderador. Sí, claro.
Tienes todas las prerrogativas, mi querido. Infinitas gracias, mi querido Raúl. Bueno, yo le agradezco mucho al primer expositor de los 3 expositores tan brillantes que tenemos. Y simplemente quisiera enfocar 2 cosas. Quizás en su condición de abogado, el doctor Alfonso Rebasa González pueda dar un alcance. En el periodo legislativo 2011 a 2016, yo integré durante esos 5 años la Comisión de Minería. Y al final del periodo legislativo, en el último año y medio, constituí un grupo con el objeto de preparar un proyecto de ley orgánica de minería. Como todos nosotros sabemos, las leyes sobre explotación de recursos naturales, renovables o no renovables, deben ser orgánicas. Y cuando son orgánicas significa que no las debe dar el Poder Ejecutivo. Sin embargo, no es así. La ley actual, el texto único ordenado de la Ley General de Minería, proviene de 2 decretos legislativos unificados en el año 92, o sea, hace 30 años. Entonces, me di con una pequeña sorpresa. Me di con la sorpresa que el Poder Ejecutivo era totalmente desfavorable a que alguien en la Comisión de Minería hiciera un proyecto de ley orgánica. Pero luego me di con otra sorpresa aún mayor, que en la Sociedad Nacional de Minería también eran desfavorables a esta iniciativa mía. Y tuve hasta algunas reuniones. ¿Y cuál era la razón? No que desconfiara de mi proyecto, que en realidad es un ayornamiento de la ley vigente, poniéndola al día, porque la ley vigente, como los abogados saben, está vigente en un quizás 60% de su articulado. El resto ha sido modificado en una u otra forma a través de decretos legislativos y a través de legislación, digamos, colateral. Pero dijeron una cosa muy importante. ¿Qué garantía podía yo dar a la Sociedad Nacional de Minería que el proyecto que tenían, y que me habían ayudado algunos abogados muy importantes en la actividad minera, podía ser aprobado por el Congreso? Entonces yo le dije, absolutamente ninguno, porque pertenecía a una bancada minoritaria y no podía yo garantizar el voto del resto de la bancada. Bien, y entonces, desde entonces, con un raciocinio similar, estamos viviendo la misma situación. El texto único ordenado de la Ley General de Minería proviene del año 92, que a su vez es un dispositivo que proviene del año 81, reformado por un dispositivo del año 1991. Y no hay señales de que eso cambie, o mejor dicho, no hay garantía de que si cambie, ese cambio sea de alguna forma, no digo positivo y mejor para la actividad minera, sino sea por lo menos neutral para la actividad minera. Entonces, a todo lo dicho por distinguido expositor Luis Carlos Rodrigo Prado y el doctor Alfonso Rebasa González, que es el segundo en esta serie de expositores, porque creo que la doctora Roxana Orrego, la ingeniera Roxana Orrego Moya, ha pedido, como nos dijo antes el doctor Ferrero, exponer tercera. Yo quisiera que quizás el doctor Alfonso Rebasa González, destacado profesional, gerente legal de la compañía Mina Volcan, nos diga, dentro de su exposición, si lo tiene bien, qué son los puntos que, en su opinión, la actual ley minera debería ser cambiada. Adelante, doctor Alfonso Rebasa. Pero perdón, no le escucho. Perdón, Martín, vamos a poner un poquito de orden porque estamos haciendo un salto no previsto. Entonces, el segundo expositor va a ser el doctor Alfonso Rebasa González, ¿no? Sí, la doctora Roxana Orrego. No, perdón, quien está hablando soy yo. Después le toca a la doctora Roxana Orrego Moya y luego le toca al doctor Martín Belaúnde con la extensión que él quiera. No, además, yo no soy expositor, pero, soy moderador. Un como, moderador. No me llamaron para exponer. Pero tú eres un experto en derecho minero. Pero me llamaron para moderar, no para exponer.
Bueno, pero puedes exponer lo que quieras, Martín. Será un honor más bien escucharte, ¿no? Yo creo que deberías... Bien, aquí ha habido quizás una falta de coordinación con Mario Castillo Freire, pero no hay problema. Me atengo a lo que tú digas, ilustre presidente. Yo creo, Y Martín, que sería muy útil, y conociéndote, como hemos conversado otras veces, vas a poder dar algunas luces importantes sobre el tema minero, que sé que lo dominas. O sea que te voy a agradecer mucho que tengas una participación, eh, además como expositor. será el final. Para que Ya, hable el doctor Alfonso Rebasa y la ingeniera Roxana Orrego Moya, y ya, diré yo creo algunas que, cosas adicionales a la que este inmoderado moderador ha dicho un poco desordenadamente. bueno, entonces tiene el uso de la palabra la doctora Roxana Orrego Moya, ese es el orden. Y después vendrá a quien tú mencionaste, mi querido Martín. Doctora Roxana, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ferrero. Un gusto saludarlos, agradecer la invitación de la Academia Peruana de Derecho y a todos los abogados presentes en el panel y a los abogados que nos están viendo. Yo efectivamente soy ingeniera, por eso me hubiera gustado dar una perspectiva complementaria a este panel, que cuando se nos invitó el título era problemática o es problemática de la minería en el Perú, ¿no? Y una problemática que es bastante evidente es, efectivamente, como mencionaba Luis Carlos, la contribución de la minería al desarrollo de la economía nacional es bastante evidente en las últimas décadas. Pero ¿por qué no se ha logrado eso evidenciar en el sentir ciudadano o en el desarrollo de las comunidades? ¿No? Hay de repente problemas estructurales en el desarrollo económico del país, que es importante resaltarlos quizás en este panel de forma muy breve, porque van a resaltar por qué es esta dicotomía quizás entre lo urbano y lo rural, tanto en la minería ilegal y la minería formal, la agricultura rural, la agroindustria, y etcétera, lo podemos ver en cualquier sector productivo. La pandemia es una oportunidad que nos ha mostrado en la cara la debilidad estructural que tenemos a nivel de institucionalidad en nuestro país, ¿no? Y además de ese factor que ha sido global y que nos ha mostrado nuestra debilidad estructural, que después de más de 20 años de ser el modelo económico prácticamente del mundo, nos ha mostrado que eso quizás estaba un poco más sesgado al aspecto macroeconómico y al aspecto de responsabilidad financiera, nos ha mostrado que en lo que es los temas ambientales, en lo que es los temas institucionales, en lo que es el tema ruralidad, también hay una gran debilidad y hay una gran dicotomía que se iba presentando, ¿no? Entonces, estos índices de pobreza que han ido bajando en los años de crecimiento económico y que se estancaron y bajaron después del 2013 con la caída de los precios de los minerales, nos muestran una vez más la necesidad de tomar un poco el toro por las astas en lo que es gestión pública, para ver cómo esa recaudación generada por la actividad minera, que es una actividad indiscutible para el desarrollo del sector, es algo que exactamente está relacionado a explotar una riqueza nuestra, pero que hay que recordar que es un recurso no renovable, ¿no? Entonces, justamente por eso es importante reflexionar sobre esta necesidad de reorientar la gestión pública en su nivel local, regional y nacional, para que esa riqueza no renovable, quiere decir temporal, permita asentar un desarrollo sostenible que permita generar riqueza más allá de la propia minería en sí misma. Y ahí yo no me va a dar el tiempo, pero hay muchísimas experiencias de muchas mineras que han podido desarrollar algunos mecanismos con las comunidades asentadas en sus zonas de influencia, ¿no? Luis Carlos mencionó Antamina y otras, Saunet, etcétera, que probablemente podríamos mencionar no solamente en esta dinamización de la diversificación productiva que no logra nuestra economía, sino que justamente logran estos grandes capitales y este sector productivo tan competitivo que es la minería, sino también podemos ahí enfocarnos en qué es lo que está pasando y por qué, a pesar de que la minería genera tantas divisas, genera tanta mano de obra, en muchos casos la minería actual es una actividad competitiva de altos estándares ambientales, sociales, etc. Pero arrastra muchos pasivos y arrastra debilidades estructurales que ha creado esta división profunda
entre la percepción social y lo que es la actividad minera en sí, ¿no? Y quizás un punto de encuentro sea la agricultura. ¿Por qué? Porque la agricultura se orienta o se sustenta o es mayoritaria en los ámbitos de influencia de las actividades mineras, ¿no? Entonces, bueno, como vuelvo al inicio, la crisis sanitaria, la crisis económica, nos ha mostrado la debilidad estructural que tenemos como país. ¿Para qué? Para hacer una gestión eficiente de la inversión pública, porque efectivamente la minería nos da muchos recursos y creo que le cobramos más del 70% de impuestos que no sabemos distribuir muy eficientemente, y ahí podemos ver que tenemos, por ejemplo, avances interesantes en lo que es el gasto público, desde la conversión del SNIP al InvierteP, pero que sin embargo ha mostrado que no es eficiente para gastar lo que recaudamos. Y mientras tanto tenemos una recaudación cada vez más punitiva y más exigente a lo formal, y por otro lado tenemos una minería informal, una agricultura informal, que es la que genera o mantiene aún más estos ciclos de pobreza, y donde tenemos más esta desconformidad, y a veces parece que se nos juzga a todos desde esta mirada y no desde la oportunidad y la riqueza que está generando la actividad formal. Y eso es obvio. Esa es una de las grandes debilidades estructurales que les mencionaba al comienzo, porque efectivamente lo que hemos visto es la ineficiencia del Estado. Para mirar una política de desarrollo a largo y mediano plazo, y para ejecutar eficientemente el gasto público, ¿no? Y todo eso genera informalidad, y esa informalidad en el sector minero, en el sector ambiental, en el sector agrícola, se ha acrecentado aún más, ¿no? Y ustedes el último panel que tuvieron fue de derecho ambiental. Ahí se quedó claramente establecido la historia un poco de la legislación ambiental, que lamentablemente en el Perú es más punitiva que preventiva, ¿no? Entonces acá tuvimos el derrame de petróleo con Repsol, y el gran protagonista fue la OEFA, cuando la OEFA es un ente fiscalizador y sancionador, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo vimos la gran ineficiencia de tanta normativa para ser eficiente en esta orientación, este desarrollo de la actividad productiva, ¿no? Entonces, los vacíos, las deficiencias, las inconsistencias entre el sistema de gestión ambiental y sus subsistemas, el sistema de evaluación ambiental, el sistema nacional de fiscalización, es atroz. Entonces, yo como ingeniera puedo ser crítica y de repente me disculpo si estoy pecando en ser ligera en mi apreciación, pero creo que la normativa ambiental en Perú y la normativa en gestión de recursos naturales que se ha dado en el Perú es muy desordenada, propicia también aún más o acrecienta aún más esta ineficiencia del Estado que decíamos como una base estructural, y lo que vemos es una crisis y vemos también mecanismos inadecuados tanto para promover la inversión como para mantenerla y supervisarla. Y eso se ve día a día. Entonces tenemos claro cada vez más estudios o bufetes o normas o abogados entrando en la gestión pública en el tema ambiental, dando más normas para solucionar los vacíos y los huecos, cuando en realidad lo que hemos generado es un caos, y inclusive tanta normativa tiene un montón de vacíos, tiene un montón de superposiciones que hacen que también el sector privado tenga una propia, no les excluye la capacidad de regular algunos temas en derecho propio, ellos lo hacen, y al mismo tiempo nosotros tenemos una incapacidad del Estado de realmente poder ejercer inclusive esa facultad sancionadora a la que tanto nos hemos orientado, ¿no? Entonces, en el tema minero, vemos una minería informal y una minería formal. La minería informal es un tema que el Estado muestra también esa debilidad estructural y no puede hacerle frente. Tenemos en Madre de Dios, es un ejemplo clarísimo. Hemos visto cómo la minería informal está destruyendo el mayor punto de biodiversidad del planeta, que está en Madre de Dios, que es un área de conservación natural que viene de la ley de 1977, donde se generaron estos espacios de conservación, que dicho sea de paso, en la década del 70 se generaron la ley de agua, la ley forestal, que también regula los usos de suelo, etcétera, etcétera, ¿no? La minería informal
está extendida en más o menos 18 regiones del país. Ya es como un cáncer. No es solamente Madre de Dios. Madre de Dios es demasiado evidente el impacto negativo y la ineficiencia también que tenemos para contrarrestar eso. La minería informal también ha generado deforestación, genera corrupción, genera mafias, etc., ¿no? Por otro lado, tenemos esta minería formal, que ya Luis Carlos y seguro Alonso van a poder, y el doctor Martín Belaunde van a detallar más, pero que es evidente que es nuestro principal generador de divisas, es nuestro principal inyector de recurso monetario a las regiones, a través del canon, a través de regalías, etcétera, y el rol que ellos tienen en las zonas rurales es un dinamizador de la economía total. Pero ahí también tenemos, por otro lado, una agricultura rural y una agricultura de agroindustria que también se disocian completamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la agricultura rural, nosotros tenemos más o menos 8 millones de población orientada en este sector, es el 25% más o menos de la población que se asienta en zona rural, el 75% es zona urbana, y esto está creciendo cada vez más este porcentaje. De este 25% son más o menos 2 millones de unidades productivas agrarias que se encuentran bastante atomizadas, bastante dispersas, y donde prácticamente en los 200 años de independencia no se ha visto gran diferencia. Entonces tenemos a una minería que ha entrado con estándares muy competitivos a sectores de la economía peruana con prácticamente baja o nula eficiencia o competitividad, y con una presencia del Estado que prácticamente ha sido nula. ¿Qué ha hecho el Estado para cambiar eso? Hemos visto que una de las actividades productivas, si no es la totalidad, es la agricultura, para esas 2 millones de unidades productivas agrarias, ¿no? Y esa agricultura básicamente encierra casi más del 60 o 70% es bajo lluvia, y no tiene ninguna infraestructura productiva, y básicamente es una agricultura muy de subsistencia, ¿no? Por otro lado, tenemos una agricultura más tecnificada, que también hemos visto el boom de la agroindustria en los últimos años, hemos visto cuánto también esto ha despegado, y vemos que también que el Ministerio de Agricultura, en su pliego institucional, en su presupuesto público, tiene el grueso de su presupuesto orientado a sistemas de riego, a infraestructura de riego, pero que está más focalizada en costos, ¿no? Entonces, también nuevamente es agroindustria. ¿Por qué? Por X razones. No hay un blanco-negro, pero sí, de todo ese presupuesto, de esos 2.500 millones aproximadamente que tiene el ministerio, el 50% es para inversiones, y el 80% de ese 50% es para infraestructura de grandes obras de riego. Entonces, ¿qué tenemos? Un agro rural que no necesariamente ha desarrollado o tiene la capacidad para insertarse competitivamente, y cuando acabe el proyecto minero, tener de repente una actividad sostenible. Y mientras tanto, los conflictos por el uso del agua, por el uso de los recursos, se han acrecentado aún más, y mucho de la base para esa crisis es la propia legislación que se ha dado, ¿no? Como les decía, las condiciones habilitantes que prácticamente sería el buen uso y manejo de los recursos naturales, como el suelo, como el agua, como el recurso forestal, es un caos, ¿no? El tema de tierras aún no se termina de ordenar. El tema del agua es bastante crítico. No solamente el déficit de la inversión pública y la calidad de la inversión pública para disminuir esa brecha de infraestructura, sino también la dispersión, la incapacidad del agricultor de tener asistencia técnica, de recibirla, porque hace más de 20 años que el Estado abandonó su capacidad o su deber de asistencia técnica, ¿no? Entonces no tenemos asistencia técnica, tenemos un agricultor abandonado, con gran parcelación de tierras, con déficit del recurso hídrico, y con un sistema de inversiones que, a pesar que ha cambiado el INVIERTP, y si ya normativamente se orienta a una priorización de acuerdo a disminución de brecha de infraestructura, eso no es eficiente. Entonces, las inauguraciones o el proceso que se da desde que se proyecta la obra hasta que se culmina es mínimo. Entonces, ¿cuántas obras inaugura el Estado? El Estado es muy mal ejecutor, por X razones, por esta debilidad estructural, ¿no?
que en verdad tenemos que repensar el Perú y repensar las bases estructurales para lograr una menor diferencia entre lo rural y lo urbano, ¿no? Y sí tenemos que ver que en los últimos años, muchos, como les decía, la inversión del presupuesto público se ha orientado mucho a riego, pero somos ineficientes como Estado en ejecutarlo, y por lo tanto las condiciones de ruralidad no cambian, no se vuelven productivos, no es fácil insertar a los agricultores rurales a la competitividad, a las cadenas de valor, porque para eso además no hay cultura financiera, no hay acceso a sistemas financieros, no hay asociatividad, no hay condiciones habilitantes, no hay confianza. Entonces lo que se tiene es todo un trabajo de inversiones que, si tú haces una medición de impacto de lo que ha gastado el Estado en los últimos años, 10 o 20 años, en el área rural, prácticamente es mínimo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los dinamizadores del cambio ahí? En muchos casos es la empresa minera. Y la empresa minera, desde esos altos estándares, hace lo posible, pero eso no cambia una percepción social y una historia de décadas, y hasta si contamos el pasado colonial minero, no cambia una percepción histórica del peruano en que en realidad la minería se nos lleva el recurso y nos deja nada. Entonces, creo que sí hay un error estructural del Estado. El Estado tiene que ser mucho más serio en la ejecución. Yo podría contarles algunas de repente, si da el tiempo, algunas propuestas de cómo podemos mejorar la inversión pública, porque es cierto que tenemos que priorizar el riego, pero no es lo único. Quizá, doctora, quizá eso lo puede explicar en la segunda parte de su intervención, ¿no? Con mucho gusto. Y también, por ejemplo, pensar ahora a nivel macro, ¿qué entidad en el Perú realmente invierte en la agricultura rural, con un enfoque productivo orientado a cadenas de valor, orientado a competitividad? Ninguna, ¿no? Tenemos probablemente agrorural, pero su sistema de inversión pública es totalmente desconexo. No hay un enfoque territorial. El Estado ejecuta la obra por ejecutar, pero no hay un enfoque de desarrollo territorial y no hay un enfoque de competitividad o de cadenas de valor. Eso tiene que cambiar. Entonces, una de las acciones prioritarias que se tiene que lograr es un enfoque de desarrollo territorial, donde tanto el Estado reformule su sistema de gestión pública y de inversión pública para incorporar más lo local, la decisión comunal. Si nosotros retrocedemos 20 o 30 años, la comunidad resolvía los problemas de canales, los problemas del camino, había trabajo comunal. Los últimos 20 años eso ha desaparecido, y todo es un reclamo al Estado, a la empresa, ¿no? Y ya no hay estas actividades. O sea, yo no hago nada si es que no me pagas. Y eso también, de repente yo estoy abarcando muchos puntos, no sé si es que tenemos otros expositores, ¿no? Entonces, sí. Pero la idea... Usted tiene, además de esto, tiene un nuevo turno, no se preocupe. Sigue, por favor. La idea fundamental, y lo hemos, por ejemplo, revisando también una reciente publicación de Pablo O'Brien, él analiza y él concluye que en el corredor sur, minero sur, efectivamente, y lo hemos visto, ¿no? En Espinar, en otros, en Las Bambas, el poblador lo que pide es mayor ingreso, mayor trabajo, pero no necesariamente una inversión que se oriente a un desarrollo de la comunidad al mediano o largo plazo, ¿no? Entonces hay una visión muy inmediatista y no hay una capacidad de articulación que planee este desarrollo al mediano y a largo plazo. Entonces, sí es importante repensar la dicotomía entre lo rural y lo urbano, y sobre todo que esto es generado por el mismo Estado. Por lo tanto, mientras no hagamos reformas estructurales, esta percepción de la minería como algo que se lleva a nuestras divisas y no las invierte en el país, no va a cambiar si es que no somos eficientes, creativos y muy comunicativos para lograr estos vínculos a nivel comunal y mostrar más lo que en verdad está generando la minería en el desarrollo del país, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tiene después, en la segunda ronda, nuevamente una oportunidad para seguir exponiendo sobre el tema que usted juzgue conveniente. La felicito hasta el momento, ha estado muy bien hasta ahora, tanto la exposición del doctor Rodrigo Prado y la de usted, Rosana. Y ahora pasa el doctor Martín Belaúnde, que es el moderador. Martín, por favor. Voy a ser un poco moderador, expositor.
Qué bueno, qué bueno. Voy a recordar 2 o 3 frases del ingeniero Alberto Benavides de la Quintana. ¿Por qué somos mineros? Entonces él dijo, no somos magos. Somos mineros porque el recurso minero está en el suelo y en el subsuelo del territorio del Perú, particularmente en determinadas zonas de la sierra y de la costa, y también en algunos casos, por ejemplo el oro, de la Amazonía peruana, particularmente en la zona de Madre de Dios. Entonces, es lógico y natural que los países aprovechen y exploten los recursos naturales que tienen a su disposición. Eso es algo que cae por su propio peso. Bien, ¿qué podemos decir nosotros de la minería? De la minería podemos decir que creo que el total de las exportaciones del año pasado, sin cifras, no las tengo demasiado confusas en la cabeza, creo que es del orden de los 61.000 millones de dólares. De esos 61.000 millones de dólares, aproximadamente un 60% corresponde a la minería, fundamentalmente a la minería metálica, porque la minería no metálica, que también se practica en el Perú y muy intensamente, se destina a productos locales que sirven esencialmente para materiales de construcción. Bien, entonces, si la exportación es de 61.000 millones de dólares y el 60% corresponde a la minería, tenemos más de 30.000, quizás 35.000 millones de dólares de exportaciones de la minería. Es el sustento, es la base económica, financiera del Perú. Ahora bien, las cifras y las proporciones que yo tengo en la cabeza es de que la minería, con el impuesto a la renta, más las diversas regalías, paga algo así como el 46% de su renta imponible, no de sus ingresos, de su renta imponible. Y en lo que respecta al impuesto a la renta, el 50% se va a las regiones, departamentos, por concepto del cano. Y este dinero del cano, que hace muy ricas a ciertas zonas que, de acuerdo a la distribución, tienen la primera prioridad para tener esa renta, en muchos casos, como lo ha explicado muy claramente el doctor Luis Carlos Rodrigo Prado, o no se utilizan, o se utilizan mal, o simplemente se evaporan por otros conductos. Bien, ¿podemos vivir sin minería? Bueno, ¿quién dice eso? Desgraciadamente, choca con la realidad. La minería y la agricultura, y yo no soy un experto en la materia, pero creo que la ingeniera Roxana Orrego Moya nos ha ilustrado una materia, están unidas umbilicalmente. Podrían haber, y eso lo dijo también el ingeniero Alberto Benavides de la Quintana, podrían haber reservorios en las alturas que podrían tener el doble objetivo de irrigación en las zonas cultivables, en los valles cultivables de la sierra y también de la costa, y en un porcentaje mucho menor para objetos productivos, para la minería. Porque el uso productivo del agua por la minería, hasta donde yo sepa, es un porcentaje muy, pero muy pequeño. Entonces, ¿cómo podemos compatibilizar todo eso? Si la minería es el gran origen de los recursos económicos financieros del Perú, si la minería da trabajo a muchísima gente directamente y a mucho más gente indirectamente, sin embargo, es fuente innumerable de conflictos. Los hemos tenido en Antamina, en el pueblo de San Marcos, que tiene además hoy día una extraordinaria renta.
Lo hemos tenido en las Bambas. En las Bambas, el llamado corredor minero, una carretera minera por la que se transportan los camiones mineros que llevan los productos mineros de las Bambas al Ferrocarril del Sur, está constantemente parado. Y ahora lo acabamos de tener en Cuajone. Es bueno que sepan que Cuajone entró a la producción, pero el contrato de Cuajone se firmó el año 69. Entró a producir el año 76. Ha tenido una producción constante hasta ahora. Y lógicamente toda operación minera necesita recursos de agua, porque los recursos de agua, en primer lugar, para el consumo doméstico de sus trabajadores, sin los cuales simplemente la población no puede vivir, y además para el recurso productivo. Y hoy día, en estos últimos días, hemos visto que las comunidades cercanas que en los últimos 50 años han vivido en aparente paz con la empresa, con Operación Minera de Cuajone, le han cortado el agua a Cuajone. ¿Qué cosa quiere? Que los pobladores, que los trabajadores de Cuajone y los pobladores del área de Cuajone simplemente se mueran de sed y no puedan consumir agua para el consumo doméstico. Que la población que la producción sea paralizada, como está paralizada por los paros de ferrocarril. Entonces, en estos momentos, y hay que decirlo con toda tranquilidad, estamos enfrentando una acción antiminera que lo que desea es, de alguna forma, paralizar y arruinar la actividad minera legítima, sustituyéndola, sabe Dios, con qué otra actividad, que quizás sea nada sano. Con esto termino. Bueno, yo estaba de moderador, y como el presidente de la academia no está presente, le cedo la palabra al doctor, lo he condecorado como ingeniero, al doctor Alfonso Rebasa González, distinguido profesional del derecho en el campo de la minería y, según entiendo, gerente legal de Volca, empresa que opera en Cerro de Pasco. Adelante, doctor Alfonso Rebasa González. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Belaunde. Y muy buenas noches con todos. Y muchas gracias a la Academia Peruana de Derecho por la invitación a exponer en este foro con tan distinguidos ponentes. Yo he traído unas láminas, básicamente para ilustrar algunos conceptos que quisiera compartir con ustedes. No sé si me confirman que se puede ver. Las veo en blanco, mi querido doctor. Yo sí la veo. Y la letra la noto un poquito pequeña. No la logro distinguir, no la logro leer. A ver, vamos. Yo sé que pasarla uno a uno. Sí, yo lo voy explicando, en realidad son láminas de apoyo. Ahora, yo escogí un tema que es en realidad la base de la conflictividad que se da en el Perú con estos proyectos mineros y con estas operaciones, y es el conflicto sobre la titularidad de los derechos superficiales y las concesiones mineras, ¿no? Entonces, desde el foro académico, como es yo lo que quisiera en estos breves 15 minutos que me han dado es precisar algunos conceptos y plantear cómo es que se viene dando la discusión desde la perspectiva legal, ¿no? Entonces, lo primero que quiero decir es que el Perú, en tema de recursos naturales, adopta el sistema dominialista, regalista. Es decir, tenemos la Constitución del 93, es una constitución que está destinada a promoción de inversiones. De hecho, luego de la Constitución del 93 es que se dan todas estas privatizaciones que permiten el ingreso de estas grandes compañías mineras transnacionales y desarrollo de compañías mineras peruanas, de capitales peruanos, y es a raíz de esta constitución y digamos en estos últimos 30 años que tenemos este gran desarrollo minero en el Perú, ¿no? Entonces, el sistema es dominalista regalista, decía, porque básicamente lo que hace la Constitución es producir una separación jurídica entre la superficie y los recursos naturales.
Y lo que dice la Constitución es que los recursos naturales no le pertenecen originariamente a ningún particular. Y ciertamente no le pertenecen al propietario del suelo, ¿no? El Estado es el propietario de los recursos naturales, son patrimonio de la nación, dice la Constitución, y es soberano de su aprovechamiento, ¿no? Y por ley orgánica se fijan las condiciones para su utilización. Entonces, el Estado lo que hace es crear un sistema donde el Estado mantiene la soberanía de los recursos naturales y básicamente los asigna a terceros, o los asigna, o se las puede quedar al propio Estado también, a través de lo que se llaman las concesiones mineras, ¿no? Las concesiones mineras tienen un régimen y básicamente otorgan a su titular un derecho de explotar y explorar recursos minerales concedidos en virtud de ese título, ¿no? Y la ley califica la concesión minera como un inmueble, pero un inmueble distinto y separado del predio donde se encuentra ubicado, ¿no? Yo les he puesto en pantalla un plano de una provincia emblemática en el Perú, que es la zona de Cajamarca, provincia de Cutervo, y ustedes pueden ver las cuadrículas, porque las concesiones mineras se miden en hectáreas y están en cuadrículas, y ustedes pueden ver el derecho superficial, que es el plano que está en un color entre amarillo, mostaza y digamos, diversas tonalidades, y la parte morada, ¿no? Que son las concesiones mineras propiamente. Entonces, ya nos empezamos a imaginar, ¿no? Los conceptos de derechos reales, donde nosotros tenemos una superficie y sobre esa superficie el derecho madre es el derecho de propiedad, pero puede haber posesión, puede haber usufructos, puede haber usos, ¿no? Y un derecho concomitante, adyacente, que convive con este derecho real, que es el derecho a explotar estos recursos naturales que, como dice la Constitución, son del Estado, pero el Estado se lo asigna a un tercero en virtud de este inmueble distinto que es la concesión minera, ¿no? Entonces, la concesión minera, al ser un inmueble, según la Ley General de Minería, origina una ficción, ¿no? Lo que hace es eleva el depósito o yacimiento minero que está escondido en la tierra o en el subsuelo a la categoría jurídica de inmueble diferente de la superficie, ¿no? El propio Código Civil señala que también son inmuebles las minas, las canteras, los depósitos de hidrocarburos y las concesiones mineras en sí, ¿no? Y como todo inmueble, es flexible, ¿no? Es divisible, es acumulable, puede ser sujeto de cambio de sustancia, se puede renunciar, ¿no? Se puede vender, se puede transferir, ¿no? Y es un derecho real sui generis, ¿no? Donde los derechos inherentes al derecho real, que es el derecho de explotar, está asociado al mineral, y el derecho de reivindicar o perseguir el bien está asociado más a la resolución administrativa por la cual el Estado nos otorga esta concesión minera, ¿no? Esto ya nos introduce un poco más en el tema, porque lo que nosotros tenemos es el terreno superficial, que yo lo he graficado acá en un color amarillo, y el sólido de profundidad indefinido. Ese es el tecnicismo que emplea la norma para definir el espacio que ocupa la concesión minera, ¿no? Y es así, la concesión minera físicamente se califica como un sólido de profundidad indefinido, un cuerpo o un objeto tridimensional, ¿no? Es tal cual como ustedes lo están viendo en el gráfico. Entonces, este sólido, te dice la norma, está constituido por la superficie, es decir, la propia ley de minería te habla de que en el caso de concesiones mineras que se dan sobre predios que son del Estado, terrenos seriazos, se genera un derecho de uso automático a favor del titular de la concesión minera, ¿no? En el caso de concesiones mineras que se dan en zonas donde el titular de la superficie es un tercero, una comunidad campesina o un particular, ahí no. Ahí lo que tendrá que hacer el titular de la concesión minera es solicitar una servidumbre minera o algún tipo de titularidad
sobre el derecho superficial, ¿no? Pero básicamente, este sólido de profundidad indefinido, como está establecido en la norma, convive con el terreno superficial, ¿no? Y esta convivencia con el terreno superficial es donde empiezan los conflictos, ¿no? Porque la norma no lo, digamos, zanja claramente la posibilidad de coexistencia, pero en caso de coexistencia y que la titularidad no sea del Estado, sino de un tercero como una comunidad campesina, la forma en la que lo soluciona es a través de un convenio. O de una servidumbre forzosa. Y la servidumbre forzosa, en teoría, la impone el Estado, pero el Estado en la práctica no la aplica, ¿no? Y relega la imposición de esta servidumbre a convenios, a que sea convencional y a que se llegue a acuerdo con particulares, ¿no? Entonces, imagínense ustedes la situación en la que nos deja el sistema jurídico peruano desde la Constitución y las normas que estamos revisando, donde una comunidad campesina ancestral, propietaria del terreno superficial, no es propietaria del oro o de la riqueza que está debajo del terreno superficial. Y ellos lo que dicen es, nosotros somos propietarios o cesionarios, o tienen un título sobre ese derecho superficial desde hace cientos de años, pero el Estado es el propietario de los recursos naturales. Y yo no tengo el beneficio de estos recursos naturales, porque es el Estado y el Estado se lo da en concesión a un tercero, una compañía minera, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde estas negociaciones son negociaciones complejas, ¿no? Y hemos visto casos, el más reciente fue el bloqueo de Antamina, donde una negociación cerrada de hace 20 años pretendía reabrirse, ¿no? Es decir, ya habían llegado a un acuerdo sobre cómo la compañía minera iba a utilizar el terreno superficial y 20 años después, claro, obviamente por razones políticas, en fin, pretendieron reabrir esa negociación. Entonces, esa es una negociación que siempre va a ser difícil. Va a ser difícil porque la solución que da nuestro organismo, nuestro sistema jurídico a esta convivencia es que se llegue a un acuerdo. Usufructo, servidumbre, en fin, porque el Estado no impone servidumbres forzosas, ¿no? Este es otro gráfico que les he traído, que es una norma que también, digamos, entra a contribuir a este conflicto, ¿no? Tenemos este artículo, el 954 del Código Civil Peruano, que habla de los alcances de la propiedad, ¿no? Y nos dice que se extiende al subsuelo. Y en el caso del subsuelo, la propiedad comprende los planos verticales del perímetro superficial hasta donde le sea útil al propietario el ejercicio del derecho, ¿no? Entonces, habíamos visto en la lámina anterior esta figura de la concesión minera que puede llegar inclusive hasta la parte superficial, ¿no? Porque, digamos, si hay mineral ahí, hasta esa parte se debería explotar, ¿no? Pero por otro lado tenemos el derecho del superficial, del propietario superficial, al subsuelo, ¿no? Y nos dice, ¿no? La propiedad del predio se extiende al subsuelo, hasta donde le sea de utilidad. Entonces, ¿quién es dueño del subsuelo finalmente, ¿no? Es algo que nosotros en las compañías mineras nos lo preguntamos todo el tiempo, porque, digamos, en el caso de minería subterránea, trabajamos en el subsuelo, como ustedes ven en la foto. Esta foto es de un túnel que se está perforando para extraer mineral. Y esto ocurre 400 metros abajo de la tierra, ¿no? Entonces, ¿quién es el dueño del subsuelo? Porque claramente la Ley General de Minería y la Constitución nos ha dejado claro que el propietario del recurso natural es el Estado. Pero el propietario de ese espacio, que es el subsuelo, ese espacio físico que es el subsuelo, podría ser el titular del predio superficial, ¿no? O podría ser el Estado también, ¿no? Dependiendo del criterio de utilidad. Y además, yo creo que la norma que regula este tema, que es el Código Civil, que está ahí en pantalla, es muy poco generosa, ¿no? Porque tremenda situación conflictiva nos la deja a una disposición de criterio de utilidad. En el Perú ya se están haciendo obras de infraestructura que tienen que ver con el subsuelo. La más grande es la línea 2 del metro, ¿no? Donde el metro naturalmente se construye en el subsuelo. Y el Estado sacó una norma. Y en virtud de esta norma dispuso que
el propietario del subsuelo era el mismo Estado. Y que los titulares de los predios superficiales, o sea, imagínense todas las casas y todos los predios superficiales por donde va a pasar el metro, no tenían derecho a ese subsuelo, ¿no? Entonces, al ser el Estado propietario de ese subsuelo, se lo pudo dar a la empresa que está haciendo la línea 2 del metro, ¿no? Y el otro caso que tenemos es la ley de propiedad horizontal. Ustedes ya tenemos edificios, creo que de 9, 10 sótanos, y ese subsuelo nuevamente, ¿no? Y cada sótano tiene estacionamiento, y cada estacionamiento tiene partida registral, es decir, predios que están en el subsuelo, ¿no? Y se están haciendo túneles, cada vez más túneles en obras de gran infraestructura, y nuevamente ahí se requiere definir propiedad del subsuelo. Y es el Estado que tiene que sacar normas mucho más claras que este criterio de utilidad para definir quién es el propietario del subsuelo. Y lo estamos viendo en minería también, ¿no? Este es otro caso, fíjense ustedes, este es un tajo, y ya tenemos varios casos de tajos abiertos en el Perú que conviven con derechos superficiales, ¿no? Y ustedes ven acá como el tajo, obviamente, ha ido bajando, y el derecho superficial es más, inclusive llega a desaparecer, ¿no? ¿Por qué? Porque se mina, y lo que antes era un espacio con partida registral, con cuadrícula, inscrita en registro público, simplemente desaparece porque termina minando. Entonces, digamos, o sea, mi idea con esta breve presentación era explicar estos conceptos y básicamente poner como tema de fondo que, si bien en el Perú está muy claro que el Estado es el titular de los recursos naturales y que esa asignación se la da a terceros en virtud de contratos de concesión minera, y ese régimen, digamos, está muy claro y está muy bien, al momento que esa concesión minera entra en contacto con la necesidad de utilizar la superficie, si esa superficie es del Estado, va a fluir, porque la norma establece un derecho de uso automático a favor del titular de la concesión minera. Pero si el titular del derecho superficial no es el Estado, sino un privado, cosa que normalmente ocurre con las comunidades campesinas, pueblos indígenas o particulares que son titulares del derecho superficial, el sistema jurídico peruano tiene vacíos y tiene necesidad de completar espacios con mayor fortaleza justamente para evitar que se den esos conflictos, ¿no? Porque va a ser una fuente de conflicto permanente que el titular del derecho superficial sepa que toda esa riqueza mineral que está en el subsuelo no es de él, pese a que él sí es dueño del sobresuelo, ¿no? Entonces, ahí es donde se generan los conflictos, y ahí es donde yo creo que hay espacio para generar un fortalecimiento normativo que zanje estas discusiones. Muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, en ausencia del presidente de la Academia, vuelvo a mi condición de moderador, inmoderado, moderador, expositor. Y creo que tiene la palabra nuestro distinguido colega, doctor Luis Carlos Rodrigo Prado, para que diga en 5 minutos lo que no pudo completar en los magníficos 15 minutos de su exposición inicial. Adelante, doctor Prado, Rodrigo Prado. Muchas gracias, doctor Belaunde. En realidad, más que decir lo que no pude decir, porque veo que mi perspectiva de las cosas van muy alineadas con las que Roxana nos ha brindado, quisiera comentar el problema que nos ha presentado Alfonso, que creo que es sin duda uno de los más críticos el día de hoy, al margen de estas fallas estructurales que ya hemos comentado con Roxana y que creo yo nos frustran a todos, porque recursos hay en el Perú, y los recursos llegan a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, al gobierno central, y sin embargo no se invierte, no se ejecutan las obras adecuadas que permitan que las poblaciones sientan ese mayor bienestar derivado de lo que es el aprovechamiento de estos recursos naturales, ¿no? Entonces, ese es todo un tema, pero regresando a lo que Alfonso ha mencionado, en efecto, el tema de la relación entre los titulares del terreno superficial y los titulares de concesiones mineras
es uno de los mecanismos, diría yo, que existe para que, sobre todo si esos superficiarios son comunidades, puedan obtener algún beneficio directo del eventual aprovechamiento de los recursos minerales que hay en el subsuelo. Yo soy uno de los convencidos que el sistema que tenemos en el Perú, que efectivamente es un sistema dominalista y es un sistema que proviene del concepto realista de los recursos naturales, es muy positivo, porque soy un convencido de que el mercado es el que debe regir el valor de las cosas. Y yo creo que justamente esta situación en la que los propietarios de los terrenos superficiales, imaginemos una comunidad, tienen que ser convencidos para otorgar un derecho que permita al titular, no como propietario por el momento, sino como, digamos, tenedor de un derecho a extraer los recursos naturales en el subsuelo de ese terreno superficial, lo que se va a generar es una negociación. Y eso está extraordinariamente bien, porque esa negociación debería ser la que lleve, ojalá, a un acuerdo en el que las dos partes vean satisfechas sus expectativas. El problema, creo yo, no está en este esquema en el que el titular del terreno superficial es quien tiene que autorizar al titular de un derecho minero al uso de esa superficie, si la necesita, para poder hacer uso a su vez de sus derechos sobre los recursos minerales. A mí eso me parece que está muy bien, porque justamente es lo que nos permite a nosotros hoy decir con total tranquilidad que obtener una concesión minera no genera ninguna afectación al titular de la superficie, porque habrá que negociar con ese titular de la superficie para ver si es posible utilizar ese derecho expectaticio que se genera con el otorgamiento de la concesión, además de otros permisos, para poder llegar al aprovechamiento de los recursos. Y eso le da a las comunidades un poder importante de decidir si es que efectivamente, mucho más allá de la consulta previa, mucho más allá de la participación ciudadana, ese derecho es el que les da la verdadera posibilidad de decidir si quieren que en su territorio haya actividad minera con el beneficio económico que eso significará para ellos, o no quieren que lo haya. Yo sí creo que está claro en nuestra legislación que el titular del predio superficial tiene prioridad sobre el titular de la concesión minera. Y por eso es que se requiere esta negociación, que como en cualquier mercado, obligará a que el titular del derecho al aprovechamiento de los recursos naturales ofrezca lo que razonablemente le permite el mercado para acceder a ese terreno superficial y utilizar sus derechos de aprovechamiento del recurso natural. Entonces, a mí eso sinceramente me parece que es lo adecuado. Se genera una situación en la que el mercado debería permitir que exista esta negociación. El gran problema que tenemos en el Perú es que esa negociación, lamentablemente, se ve afectada por distintos factores externos, factores políticos, factores de este pasado negativo que muchas comunidades tienen, y sobre todo, hoy en día, creo yo, esta sensación de que un acto incluso ilegal o penalizado bajo nuestro Código Penal no va a generar ninguna consecuencia negativa. Entonces, una comunidad que ya negoció y que ya acordó con un titular del aprovechamiento del recurso natural
a un precio de mercado adecuado en su momento, darle un derecho de uso, termina reabriendo, como decía Alfonso, o pretendiendo reabrir una situación que ya está zanjada. Y lo hace utilizando mecanismos de presión, como los que ha descrito el doctor Belaunde, de cortarle el acceso al agua a la operación minera y a la población que está en la zona, como está ocurriendo en este momento en Cuajone, o cerrando una carretera que queda a 200 kilómetros de donde está la operación minera, como ocurre en Chumbivilcas. Y no pasa nada. Esos actos ilegales, esos actos que violan el ordenamiento jurídico peruano, son los que distorsionan, creo yo, esta negociación de mercado que debería existir entre el titular de la superficie y el titular del aprovechamiento del recurso natural. Y por eso, desde mi punto de vista, no es un problema de cambiar la legislación o de regular más la situación. Yo creo que mientras menos regulación haya, mejor. Lo que tenemos que hacer es aplicar las normas que ya existen, penalizar los actos ilegales, violentos y que constituyen delitos penales que se cometen todos los días, y permitir que las negociaciones vuelvan a su cauce, como ocurrió durante décadas en el Perú. Muchos de los proyectos mineros que hoy son emblemáticos de lo que es el Perú minero, que son operaciones de estándares mundiales e incluso operaciones más recientes, han logrado llegar a acuerdos razonables que Yabeco ha logrado acuerdos con los titulares no solo de la superficie, sino con aquellos que tenían el aprovechamiento de recursos hídricos, por ejemplo, comprometiendo verdaderamente aportes billonarios en obras de responsabilidad social a medida que se vaya desarrollando el proyecto. Y eso es una consecuencia de una negociación, pese a que tiene estas afectaciones que, repito, son las que deberíamos evitar y deberíamos controlar. Pero yo personalmente soy un convencido de que esta separación entre terreno superficial y aprovechamiento de recursos es positiva. El problema es que no está funcionando por muchos otros factores. Y también, para terminar, soy un convencido de que hoy en día la posibilidad de que el Estado imponga una servidumbre forzosa, una servidumbre legal, para permitir que un operador minero acceda al terreno superficial, es inexistente, no es posible. Y tenemos que ser conscientes de eso, porque justamente eso es lo que nos va a permitir una negociación razonable. Y ahí es a donde tenemos que llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Carlos Rodrigo Prado, por el aprovechamiento eficiente de los 5 minutos que le quedaban. Ingeniera Roxana Orrego Moya, tiene usted sus 5 minutos. Adelante. Gracias, doctor. Bueno, felicitar a Alfonso y a Luis Carlos porque efectivamente ellos se han basado en un problema específico que tiene la gestión de la actividad minera en sus respectivas empresas. Creo que ese es un ejemplo concreto que podemos sacar varios más en todas las actividades productivas que tenemos. Por eso, en verdad, una de las grandes deficiencias es este enfoque normativo que no se ha dado con una previsión, con un enfoque de planificación o desarrollo del país, sino que en verdad siempre se va corrigiendo con más normas y más normas y más normas, y en realidad complejiza mucho la ejecución de las mismas, ¿no? Yo sí quisiera complementar quizás otros aspectos aprovechando la invitación. Hablábamos de esta dicotomía de las deficiencias estructurales de la economía, de la complejidad normativa y la ineficiencia para lograr el desarrollo de la seguridad jurídica que buscamos, pero también hay otros factores que tienen que ver más con perspectiva o con el país que queremos o la sociedad que queremos, ¿no? Y uno de ellos, que probablemente sonará a algo quizás gaseoso, pero no lo es, y eso es también una de las debilidades que tenemos como país, es, por ejemplo, poder internalizar temas como el cambio climático en la toma de decisiones de gestión pública y de gestión privada, ¿no?
El cambio climático ya en otros países está cambiando prácticamente el desarrollo económico. Acá tenemos actividades productivas, inclusive relacionadas a la misma agricultura y en varios sectores impulsadas por el mismo Estado y en muchos casos por esta informalidad también, que está ligada al manejo inadecuado de los recursos, ¿no? Entonces no hemos visto aún que lo ambiental es un factor de competitividad. No podemos ser competitivos, no podemos ser eficientes financieramente si no internalizamos temas como el cambio climático. Eso ya es una realidad y es algo que en verdad nosotros estamos muy retrasados. Y lamentablemente, si hablamos de un nuevo esquema de desarrollo, como creo que es bastante evidente en este foro, el tema de recurso humano es fundamental, ¿no? Entonces, tenemos una gestión pública sin una carrera pública, con una institucionalidad eficiente, con un desconocimiento en lo rural, y eso que no hemos hablado en Amazónica, como estamos hablando de minería, nos estamos enfocando un poco más a la ruralidad andina, pero tenemos un Estado muy ineficiente en gestionar su patrimonio, su riqueza natural. Por lo tanto, no tenemos reglas de juego claras y esa debilidad en las reglas de juego, esa debilidad en tener un horizonte claro, genera todas estas dicotomías, estos vacíos, estas superposiciones que complejizan y que hacen ver un enemigo en una actividad productiva que genera recursos y que aún así el Estado quiere más tributación, pero no sabe gastarla eficientemente. Entonces, creo que sí, si estamos con estas discusiones, que por ejemplo este tema de la superposición y del derecho del uso del subsuelo, viene de una legislación mal dada en varias décadas, y imaginemos cuántos años nos falta para legislar e incorporar adecuadamente en la toma de decisiones de la gestión pública temas como el cambio climático. Y este es un dinamizador de la economía y tiene que ser un dinamizador de las decisiones políticas, públicas, sociales en nuestros países y en nuestras comunidades, ¿no? Y ahí yo quería volver un poco a la importancia de la toma de decisiones comunales, a la importancia de que los ciudadanos puedan tomar realmente un rol protagónico en la decisión de las obras que se ejecutan en sus territorios, ¿no? Y ahí un poco, como les mencionaba en mi anterior intervención, el sistema de inversión pública hemos visto que de lo que se asigna, por lo menos en el sector agrario, el 80% es por la infraestructura de riego y se ejecuta más o menos el 60%, ¿no? El Estado en promedio está ejecutando un 60% de la inversión pública. Pero esta inversión pública, mucho de ello se va también en estudios. Y mucho de lo que se ejecuta, por ejemplo, para el área rural, tenemos quizás dos grandes enfoques en temas de riego, ¿no? Lo que es siembra y cosecha de agua, que es netamente un tema de captación que es vital enfocarlo más. Justo hablaba, y voy a hacer una pequeña introducción, el doctor Belaún decía que había muchos problemas con el tema de agua, ¿no? Y que no hablaban los números. La disponibilidad hídrica sabemos que en el Perú es bastante diferenciada, es abismalmente diferenciada. Más o menos tenemos 2 billones de disponibilidad de metros cúbicos en el país, de los cuales el 70% se va a la cuenca, el 98% más o menos se va a la cuenca del Pacífico, ¿no? Entonces el 70% se usa para temas de población, del tema de disponibilidad hídrica. La mayoría de infraestructura grande o de infraestructura de grandes reservorios está en la costa, y en la sierra tenemos una inversión todavía muy escasa, ¿no? Entonces veíamos que la mayoría son sistemas de riego por secano, es decir, bajo la lluvia. Entonces necesitamos una siembra y cosecha de agua mucho más orientada a mejorar esta disponibilidad en el área rural, y grandes reservorios para el área urbana también, y en donde se pueda hacer grandes reservorios. Y hay mecanismos que ya se están haciendo, ahí debería ser mucho más directa la intervención de la ciudadanía, de las comunidades, de los ciudadanos. Se podría hacer mecanismos de núcleos ejecutores que ya tenemos también más de 20 o 30 años, y donde se pueda transferir directamente el recurso público a una ciudadanía organizada, planificada, donde el Estado pueda quizás tener un rol un poco más orientador y supervisor, ¿no? Pero no necesariamente sigamos con estos esquemas del Estado, donde tenemos tantas unidades ejecutoras, tenemos tantas entidades, que nadie sabe lo que está haciendo cada una y no hay un enfoque de territorio. Igual para la ejecución de obra de riego,
tanto mayor o menor, se necesita simplificar esto y se necesita mejorar la eficiencia en la ejecución, porque efectivamente la crisis del agua va a ser cada vez mayor, ¿no? Actualmente de esta disponibilidad que tenemos en la cuenca del Pacífico y este pequeño porcentaje en la sierra, tenemos que la mayoría se va al uso agrario, ¿no? Y en el uso agrario es como el 85% del uso del agua. La minería usa muy poquita agua, pero de ese 85% tenemos más o menos que el 35 o el 40% es un desperdicio, ¿no? Entonces la eficiencia en el uso de un recurso escaso es muy baja. Y además los temas ambientales también complejizan la ejecución de la obra pública. Entonces ahí hay que hacer una transformación, hay que ver los núcleos ejecutores que en verdad sean las comunidades las que desarrollen de forma organizada, con un enfoque territorial, cuál es la inversión que necesitan para dinamizar la economía local y territorial, ¿no? Y hay que mejorar esta intervención del Estado para que realmente la efectividad de la inversión sea con este enfoque de mercados o enfoque de demanda que necesitamos realmente hacer mucho más efectivo para que este dinero que recaudamos de una actividad minera que es temporal, ¿no? Son temporalidades más o menos largas, pero es temporal, realmente permita dinamizar la economía de estas poblaciones o de estas áreas rurales que están siempre históricamente un poco retrasadas en absorberse esta globalización, ¿no? Entonces, hay variables que tenemos que incorporar en este nuevo enfoque de desarrollo. La territorialidad es básica, la capacidad de negociación, ¿no? Creo que hay que reinventar esta capacidad que tenemos para acercarnos a las comunidades y dejar cambiar este enfoque paternalista para cambiar un esquema más ganar-ganar, ¿no? Y creo que eso ya hay algunas experiencias que se pueden ir de repente escalando. Es importante conocer un poco también el tema cultural, la idiosincrasia de estos pueblos y organizarlos con la participación también de las diversas instancias que tienen en la toma de decisiones a nivel local y territorial, ¿no? Sí, quisiera concluir con la necesidad de evidenciar que el recurso humano en verdad es muy escaso a nivel de calidad o de talento de recurso humano a nivel de gobiernos locales, regionales y nacionales, y que eso es un factor importante que se tiene que fortalecer para que realmente se pueda implementar nuevos mecanismos, ¿no? Eso es algo que también se tiene que enfrentar junto con la carrera pública. Sería interesante generar algún mecanismo donde en realidad los mejores profesionales de este país puedan de alguna forma incorporarse o tomar decisiones o influir de una forma más directa en la toma de decisiones públicas, ¿no? Entonces, hay muchos criterios o clichés que un poco condicionan nuestra sociedad, ¿no? Entre ellos es la corrupción, entre ellos es que el funcionario público no necesariamente es el mejor, el que trabaja en el Estado le gusta robar, etcétera, etcétera. No es el espacio, no quiero tocarlo de una forma tan ligera, pero sí resalto que la pandemia nos trajo de cara con mucha más evidencia la debilidad estructural que tenemos como país, ¿no? Y entre ellas está el tema tributario, está el tema del empleo, está el tema del talento humano, está el tema de la normativa y cómo podemos hacer frente a estos temas estructurales de larga data, junto a retos actuales que tenemos como el cambio climático y lo ambiental como un factor de competitividad, nos están poniendo al frente de una toma de decisiones que en realidad debe hacerse de una nueva forma, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos una crisis política que un poco se ha sentado, donde las democracias son muy cuestionadas y se están repensando o redefiniendo modelos de desarrollo. Entonces hay que ver cómo podemos insertar en este panorama complejo todas estas variables juntas. Y por eso enfatizo nuevamente que es lo local y es posicionar de una nueva forma a las comunidades y a los ciudadanos en la toma de decisiones
del desarrollo de sus territorios, pero con un nuevo enfoque. Yo creo que eso es posible y ese es el reto que tenemos como peruanos y peruanas ahora para poder dinamizar y tener una mejor mirada de la minería en este momento, que en realidad no es el ángel oscuro que a veces lo pintan, sino al contrario, es un generador de riqueza y es un generador, es una explotación de nuestra propia riqueza donde todos nos beneficiamos y tenemos que ser capaces de cambiar esa mirada sesgada que tenemos y que en muchos casos es tomada como un oportunismo político simplemente para temas de campaña, ¿no? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Orrego Moya. Le doy la palabra al doctor Alfonso Rebaza González y culminaré yo con un brevísimo comentario. Muchísimas gracias, doctor Belaunde. Yo voy a utilizar estos 5 minutos finales para responder al encargo que usted me dio, de ver cuáles son los temas que ameritarían modificarse en la ley de minería. Uno de los temas que a nosotros los mineros nos surge es una regulación más detallada de los contratos especiales que están regulados en la ley de minería, ¿no? La ley de minería es muy escueta y básicamente deja a privados la regulación de contratos. Y hay contratos que ya están estandarizados, ¿no? No hace falta que la ley los ponga, pero hay contratos que son muy interesantes y no se usan justamente porque no se sabe cómo es que deben ser aplicados. Por ejemplo, la ley de minería regula el joint venture minero. Y el joint venture minero además te dice que es titular de actividad minera. O sea, en teoría podría sacar permisos, ¿no? Podría ser titular de concesiones. Pero la ley es muy poco generosa. Y yo he tratado de utilizar en mi práctica jurídica el joint venture mineros, pero cuando uno va a la autoridad y los presenta como titular de actividad minera, tal cual dice la norma, la autoridad se frena, ¿no? Por desconocimiento, por falta de práctica, ¿no? Entonces eso nos obliga a ir a figuras ya más típicas, ¿no? Más conocidas, y dejamos la oportunidad de utilizar algo que para mí es súper interesante, ¿no? Como este caso del joint venture minero. Si hubiese una nueva ley, a mí me gustaría que se regule con más detalle, por ejemplo, ¿no? Tenemos otro caso, que es el tema de las sustancias, ¿no? Hoy por hoy en el Perú, las concesiones mineras son de una sola sustancia, ¿no? Metálica o no metálica. Pero en la realidad práctica, durante la explotación, puede salir sustancia metálica y sustancia no metálica, la cual no vemos obligados a descartar, porque hay que optar por una o por otra. Pero la distinción es solamente jurídica, porque en la realidad operativa, los mineros podríamos explotar las dos, ¿no? La sustancia metálica y la no metálica, que es la bondad que nos da el recurso natural, ¿no? Entonces, podría haber una flexibilidad de la norma que nos permita utilizar ambas, ¿no? Y el tercer tema es este tema que hemos venido hablando sobre la posibilidad de acceder a derechos superficiales cuando no se llega a una negociación, ¿no? Yo comparto la opinión de Luis Carlos. Lo ideal es que haya un espacio de negociación, que el titular del derecho superficial tenga esta negociación como un mecanismo de acceder a la riqueza natural, ¿no? Pero hay muchos casos en que la negociación no es posible y no se da. Y eso hace que el proyecto minero se frustre, ¿no? Entonces, el Estado ha previsto ese escenario y dice, se pueden imponer servidumbres forzosas, ¿no? Cosa que no se hace, ¿no? Podríamos fortalecer al Ministerio de Energía y Minas, o podríamos tener mecanismos un poco más amplios que la servidumbre minera para llegar a acuerdos más fáciles, ¿no? Entonces ahí yo creo que la ley podría dar una mano en esta modificación que se propuso para que estos acuerdos entre privados, titular de concesión y de derecho superficial sean más ágiles, ¿no? Esa, doctor Belaunde, en mi modesta opinión, serían los temas que a los mineros nos surgen, ¿no?, en nuestro día a día. Felicitaciones, mi querido doctor Alfonso Rebaza González. Usted ha dado en la llaga el riesgo compartido, que es el llamado joint venture, que puede ser titular de actividad minera, pero no es una persona jurídica. Es un contrato que asume una personalidad
y que tiene mandatarios, pero no es persona jurídica. Sin embargo, es una cuasi persona jurídica desde el momento que tiene una concesión que explora, desarrollo, porque el desarrollo también es parte de la actividad minera, no debemos olvidarnos de eso. Y explota, obviamente, que es la extracción, y tiene contabilidad, y paga impuestos. Yo diría que el joint venture, o riesgo compartido, es una cuasi persona jurídica. Ahí y está desarrollado con alguna extensión, me parece que en el reglamento, uno de los reglamentos de la ley, que no es el reglamento general, sino el reglamento, caray, se me está yendo de diversos títulos. De los artículos 151 a 160 y tantos, me parece que es una enumeración algo relativamente exhaustiva del riesgo compartido. Pero yo quisiera decir lo siguiente para terminar entre nosotros y entre quienes han tenido la paciencia de escuchar varios conceptos. Uno de ellos, la vida siempre está un paso por delante de la ley. La ley no puede, digamos, imaginarse todas las situaciones que pueden venir. Eso se da después. Esta cuestión que acaba de referir el doctor Alfonso Rebaza, del contrato de riesgo compartido, que tiene en vigencia 25 años. Sin embargo, la ley no la resuelve. Ahora bien, hablando del subsuelo, yo estoy hablando desde el escritorio de mi casa. Vivo en una calle en San Isidro, y al frente de mi casa había una magnífica casa que se la han tirado abajo, y ahora hay un tremendo sótano para todo el espacio de estacionamiento para un edificio de 6 pisos. Me imagino que cada propietario de piso o de departamento tendrá espacio para 3 estacionamientos, que es un sótano. Me acerqué el otro día a verlo, bien hondo. Y un poco más hacia Javier Prado, una tremenda, estupenda casa, que fue de maestro mío de Derecho, el doctor Carlos Rodríguez Pastor, la Avenida de Arequipa, profesor de Derecho romano, que recuerdo mucho. Están construyendo un edificio, que dicho se pasa, mete un ruido y parece que fuera una especie de temblor, y a veces a las 7 de la mañana nos despierta creyendo que tenemos un sismo. Pero es indiscutible ahí que dentro de un área urbana y área de expansión urbana, la utilización del subsuelo solo puede ser para fines urbanos, sótanos, en el caso de edificios, y como acaba de mencionar, no sé si fue nuestro distinguidísimo colega Luis Carlos Rodrigo, para los subterráneos, ¿no? Para los pasos de este tipo de movimiento de subterráneo o de metros, como se le llama en otras partes, subway, metro, en fin, underground, como se le dice en Londres. Pero ahí no va a haber explotación minera, ¿no? Sería muy raro que lo hubiera. Solo que encontráramos oro, diamantes en condiciones impresionantes. No creo que se dé. Pero yo digo lo siguiente. Yo estoy seguro que los abogados aquí, quizás la ingeniera Orrego, sabe de la existencia de una ley orgánica de recursos, una ley orgánica de recursos del aprovechamiento de recursos sostenibles. No. Hay una ley orgánica de eso. Hay una ley sobre ese tipo de explotación de recursos que se dan en la isla de Islandia. Geotérmicos. Sí. Ley orgánica de recursos geotérmicos. Y creo que tiene hasta un reglamento. Tengo un file hay por ahí en esto. Lo he visto un par de veces y lo he dejado de ver, lógicamente. Y cuando estuve en el Congreso, hubo una congresista que decía que había que impulsar esa explotación. Hasta hizo unas sesiones de comisión. Pero no había nadie interesado en explotar los recursos geotérmicos del Perú, que sabe Dios si existen. Deben existir, teóricamente hablando. Entonces, la ley se ha adelantado la explotación.
Si descubren un recurso geotérmico, estoy seguro que esa ley tendrá que ser modificada a las condiciones de la existencia de tal recurso geotérmico. Yo creo que la vida siempre está un kilómetro por delante de la ley. Y la ley tiene que irse acomodando a esas condiciones de la vida. Y es evidente, por ejemplo, las servidumbres mineras. ¿Cuántas servidumbres mineras se han dado del año 92 a la fecha? Yo he contado 10 y quizás estoy aumentando. No se dan porque el gobierno no quiere darlas por razones políticas o lo que fuera. Entonces tiene que haber una negociación directa, puede o no tener éxito. Pero es indiscutible que, salvo de la minería no metálica, el suelo y el subsuelo se distinguen. Y esa distinción se da en la minería de socavón. Mucho menos en la minería a tajo abierto, en donde el panorama cambia totalmente, como vemos en Guajones, Toquepala, como veremos en Quellaveco, no lo he visto, como se ve en Cerro Verde, como se ve en todas las, como se ve ahora, entiendo, en la compañía minera Volcan. Corríjame usted, doctor Alfonso Rebalsa. Creo que tiene un socavón, tiene un tajo abierto, ¿no es cierto? Sí, tenemos 2 tajos, sí, correcto. Ya, muy bien. Entonces, es una minería muy distinta. Es una minería menos riesgosa individualmente, pero mucho más creadora de pasivos ambientales. Porque como muy bien ha dicho la ingeniera Orrego Moya, la actividad minera forzosamente es temporal y en algún momento se va a tener que agotar. Y entonces va a haber la necesidad de hacer el cierre de minas. ¿Y cómo se va a hacer el cierre de minas en un tajo abierto? Se va a tener que, de alguna forma, rellenar ese tajo y crear una zona algo distinta, que sea compatible con el paisaje y la seguridad. Y en cuanto a la minería de socavón, creo que no queda más remedio que cerrar el socavón. Y estoy seguro que va a haber gente que siempre se mete en el socavón porque de repente hay producto minero que sacar. Bien, entonces, yo creo que tiene que haber una nueva ley orgánica de minería. La actual está derogada en un 40%, pero ocurre lo que pasa, o lo que indiqué al principio. ¿Cómo sería esa nueva ley orgánica de minería? Y entonces, para aquellos que están en el negocio minero, para los empresarios mineros, ellos dirán, prefiero lo malo y lo perfectible por conocer, o conocido, perdón, lo malo o perfectible conocido, que lo perfecto por conocer, que lo más probable, de repente, sea la suma de las imperfecciones o la suma de una ley que haga imposible la actividad minera. Ojalá que eso nunca se dé, porque como todos nosotros aquí y las personas que nos están escuchando somos conscientes que la minería es más del 60% de las exportaciones del Perú y es quizás la tercera parte del presupuesto del Perú. Y que si no tenemos minería, sobre todo en esta época de guerra de Ucrania, nos la vamos a ver muchísimo más difícil económicamente. Y que si el año pasado, como ha dicho el presidente de la República en su discurso de hoy día a las 5 de la tarde, tuvimos un rebote, o sea, digamos, un crecimiento del PBI del 12 o 13%, enhorabuena que no hemos tenido, debemos felicitarnos, después de haber tenido una caída del 12%, hemos tenido un rebote del 12 al 13%. Adiós, gracias. Pero ¿qué vamos a tener este año y el próximo? Magros crecimientos del 2,5%, quizás al 4%. Y eso se deberán en no menor medida a la actividad minera que muchos quieren, que muchos denigran, que muchos quieren terminar y que algunos quisieran a través de
instituciones antiguas y quizás precolombinas retornar a la era de la coca, olvidándose que la cocaína es un invento químico del siglo XIX. Espero que esto no moleste a nadie, pero es la verdad. Se hacen muchas divagaciones sobre la coca, pero cuyo insumo fundamental en parte del uso tradicional de la coca es para la cocaína. Y la cocaína es un invento químico que creo que se dio en el siglo XIX y no creo que tenga nada que hacer con el uso sagrado de la coca en la época de nuestros antepasados, el Zapa Inca y sus súbditos. Bien, con estas palabras doy por terminado este simposio, esta conferencia. Agradezco la paciencia de todos aquellos que nos hayan escuchado. Agradezco la versación de los intervinientes y agradezco también al doctor Raúl Ferrero y al doctor Mario Castillo Freire, que me contrató no como expositora, como moderado y como moderado moderador. Pero he sido ambas cosas. Y la verdad es que no me ha desagradado. Muy buenas noches con todos. Bueno, Felicidades. hasta luego, muchas gracias. Nos vemos. Gracias a todos, saludos. Gracias, chao. Hasta luego entonces, felicidades.